Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Han estado en el centro de la noticia en los últimos días. Me refiero al gremio de los camioneros, profundamente golpeados por la violencia en el último tiempo también. Le damos la bienvenida a don Sergio Pérez Jara. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Usted es un hombre de campo, 69 años. Me decía una edad erótica, me dijo antes de empezar la entrevista. Presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, vicepresidente de la Multigremial Nacional y presidente de la Multigremial del Maule, me decía usted. Bueno, hace algunos días ustedes se reunieron en el Palacio de Gobierno con el ministro del Interior y se fueron profundamente decepcionados. Ustedes representan un gremio muy importante de nuestro país. ¿Sienten que el gobierno derechamente les ha dado la espalda? ¿Qué está ocurriendo en el sur de nuestro país? Primero, muchas gracias por la invitación, Scarlett. Es un agrado poder compartir nuestros problemas, graves problemas. Usted habló de la Araucanía, de la región sur. Nosotros en agosto del año 2015, a raíz de que las autoridades no fueron a ver el grave problema que existe en la Araucanía, porque en la Araucanía hay terrorismo definitivamente. Nosotros conocemos, por ejemplo, la vida que llevan más de 400 familias, las más pobres, las más vulnerables, de villorrios que existen al interior de la Araucanía, donde los delincuentes cortan los árboles en las rutas de acceso y entonces prácticamente los dejan sitiados y agreden a esa familia. Los niños más pequeños están amedrentados y también los ancianos con mucho sufrimiento. Entonces, el problema de la Araucanía no solamente es de el daño que nos han hecho a los camioneros, nos han quemado 256 camiones en lo que trabajamos en las rutas, y 200 a los colegas que tienen camiones y grúas y equipos que trabajan en el área forestal. Usted también sabe que hace unos años incineraron al matrimonio Lusinger-Macay. Han incendiado más de 20 iglesias católicas y evangélicas. Entonces, el problema de la violencia en la Araucanía es real y nosotros lo hemos denunciado. Como le dije anteriormente, el año 2015 trajimos los camiones quemados, el gobierno nos bloqueó y nos sitió en el peaje de Angostura. Luego, en conversaciones con el exministro don Jorge Burgos, llegamos a destrabar y se nos permitió transitar y llegar con los camiones a Santiago para mostrarlos. Pero les costó llegar, ¿eh? Nos costó mucho porque había una instrucción, entendemos que era del subsecretario Alewi, a través del Ceremi de Transporte, que hizo un decreto espurio en contra del transitar libremente de nuestros camiones. Pero luego, cuando llegamos, usted sabe que nos agredieron, salieron de la CUT, nos tiraron fierros, piedras, bombas molotov, pero al final del día le entregamos el petitorio al ministro don Jorge Burgos, que aprovecho yo de reconocer, porque él puso todo su capital político y su capital de autoridad como ministro de Estado y nos recibió y entendió nuestra justa petición. Ahora, y seguimos trabajando, Scarlett, para terminar ese capítulo y sacamos adelante la ley de la República, agenda corta contra la delincuencia. Así que el pago que tuvimos fue ese y quedamos conformes con esa acción. La pregunta que surge de inmediato es, aquellas cosas que se conversaron en esa ocasión en el Palacio de Gobierno, ¿permitieron abrir caminos para concretar ciertas cosas? Por ejemplo, ley
o agenda corta antidelincuencia, pero los camiones se siguen quemando. Sigue habiendo, por ejemplo, emboscadas. Incluso yo me preguntaba hace unos días, mientras trabajaba en la radio, decía, si en cualquier lugar de Chile o del mundo emboscaran a carabineros incluso, radiopatrulla, en un camino cualquiera, y dispararan contra carabineros, sería un tremendo escándalo. Pero ocurre en la Araucanía y seguramente, lamentablemente, va a seguir pasando. ¿Y por qué no se pone coto a esto? Es la pregunta que me hago. Y le ocurre al gremio de los camioneros muy a menudo, lamentablemente. Y cuando yo le planteaba esta primera pregunta, ustedes salieron muy decepcionados de la moneda, es porque tengo la sensación de que no hay todavía una caja de resonancia en el gobierno, porque tuvimos un discurso presidencial, por ejemplo, esta semana, el día jueves, la presidenta Bachelet, y me gustaría que escucháramos esas palabras y usted me dijera, ¿el gobierno tomó el peso a las denuncias que ustedes hicieron? Escuchémosla y le pregunto la vuelta a su opinión. Muy bien, Escala. Los próximos días presentaré mi respuesta a las propuestas de la Comisión Araucanía mediante un plan integral. Quiero ser detallada y concreta y eso excede las posibilidades de esta cuenta, pero quiero adelantar que actuaremos desde ya en 3 dimensiones. Primero, la participación y el reconocimiento y nuevas formas de reparación de los pueblos indígenas. Quiero anunciarles que incluiremos el reconocimiento constitucional y la participación política indígena Decía que vamos a incorporar el reconocimiento y la participación política indígena al proyecto de nueva Constitución que enviaremos el segundo semestre previa consulta indígena. Segundo, el desarrollo productivo regional y territorial. Y para que sea un esfuerzo permanente del Estado, presentaremos este ámbito como proyecto de ley, la Ley Araucanía. Tercero, ampliaremos el programa de reparación de todas las víctimas de violencia en la región. Confío que el detalle lo daremos, como digo, en los próximos días. Confío que el espíritu de diálogo mostrado hasta ahora por los actores de la región será una fuerza que permita llevar a buen puerto el plan que anunciaremos. Bien, ahí está. ¿Qué le parece a usted? La verdad que la presidenta no ha dicho nada respecto del grave problema de la Araucanía. Y entonces está en la misma línea de lo que nos pasó hace unos días atrás, el día lunes, cuando fuimos recibidos por el ministro del Interior y el subsecretario del Interior. Estuvimos 2 horas y salimos decepcionados, porque no hay definitivamente una voluntad del gobierno para resolver este grave problema que tenemos nosotros los camioneros y las demás fuerzas productivas de la Araucanía, y ya dije, las familias más vulnerables. La Constitución política del Estado tiene herramientas, como por ejemplo, decretar un estado de emergencia, mientras se resuelve este grave problema. Mire, nosotros le planteamos al ministro que hay fuerzas armadas que actuaron en tiempos de paz en Haití, los cascos azules. Fueron reconocidos su actuación en forma brillante por la ONU y muchos países del mundo. Esas fuerzas armadas están hoy día en Chile. Son hombres que intervinieron con la civilidad. ¿Y por qué entonces no usar lo que tenemos en Chile? Si el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, cuando hubo el problema grave en el Gran Concepción, usted se acuerda que después del terremoto y del tsunami, que ella dijo que no iba a haber tsunami y hubo tsunami, ¿qué hizo? Decretó estado de excepción, las Fuerzas Armadas tomaron el control de la ciudad, los pillos, los ladrones, los que hacen desastres se fueron y las Fuerzas Armadas devolvieron la ciudad de Concepción tranquila, pacificada a la autoridad civil. Cuando usted escucha al gobierno, por favor, explíqueme qué diagnóstico tienen ellos de lo que ocurre en la Araucanía. El ministro Fernández ha reconocido en el Parlamento y ante nosotros que en la Araucanía hay terrorismo. Quiero acordarme de unas palabras en un acto público del expresidente Lagos, donde yo estuve presente, con el actual
alcalde de Curicó, Javier Muñoz, había más de 500 personas en un estadio, y yo le pregunté al presidente Lagos si existía Estado de Derecho en la Araucanía y cuál era el problema número uno de los chilenos. Me dijo, presidente Pérez, no existe Estado de Derecho en la Araucanía. Se ha vulnerado el Estado de Derecho en la Araucanía. Y además el problema número uno que tenemos los chilenos, y usted tiene razón, es la delincuencia. Estamos frente a una delincuencia desatada y es imprescindible que se modifique la ley antiterrorista y también que se modifiquen leyes para que sean sancionados en forma verdadera y efectiva a los delincuentes. Entonces, muchas personas, no solamente nosotros hemos dicho, esto es grave problema. Ahora, reitero, yo y nosotros, nuestro directorio, que estábamos todos presentes en la reunión con estos dos funcionarios del más alto nivel de Chile, de la nación, nos salimos absolutamente decepcionados porque entendemos que no hay ninguna voluntad de hacerse cargo de este grave problema. Vamos a hacer una pausa. Le propongo, don Sergio, que al regreso conversemos acerca de la situación que viven los empresarios de carga en Chile, lo que enfrentan los camioneros también que recorren las rutas de la región de la Araucanía. Han servido, por ejemplo, las cámaras de seguridad, 5.000 millones de pesos invertidos, pero lo dejo comprometido a que al regreso nos responda las preguntas. ¿Le parece? Ningún problema. Pausa y regresamos de inmediato. Ciudades del sur de Chile. Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé, Aysén, Coyhaique, Punta Arenas, Antártica. Me Conecto para Aprender es un programa del Ministerio de Educación que acerca la tecnología y apoya el desempeño escolar de todos los estudiantes de los establecimientos de educación pública que cursan séptimo año básico. Cada alumno recibirá un computador y una banda ancha móvil por un año. Infórmate en tu escuela o en meconecto.mineduc.cl. La reforma educacional está en marcha. Todos por Chile, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.